Vamos a ir a la palabra de una vez. Esta mañana quiero hablar acerca de la kriptonita. Para todas las personas que han visto, yo creo que todos algún día han visto a Superman, así sea en caricaturas, en dibujos animados o en películas. Todos algún día han visto acerca de Superman. Y Superman es un personaje que crearon de ficción hace muchos años. Y la idea de Superman es alguien que todos los seres humanos llevamos dentro de sí. Esa fue la idea por la cual se crea Superman, porque todos llevamos a alguien que quiere hacer justicia, que quiere ayudar al débil, que quiere ayudar a la gente, que quiere servirle. Así que este Superman vino a la tierra con unos superpoderes para poder hacer algo por la humanidad, poder ayudar a la humanidad y establecer, tener un propósito de vida. Su propósito es simplemente, él es una ayuda para el ser humano. Pero juntamente cuando se creó Superman dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para crear una contra Superman? Superman tiene superpoderes, hay algo que nada lo puede vencer, tiene fuerzas. Así que dijimos, ¿qué hacemos para que él tenga algo que realmente le pueda hacer un contrapeso? Así que se crearon una cosa que se llama la kriptonita. La kriptonita es algo que viene de Krypton, un planeta que crearon ficticio para todas cosas. Aunque los científicos ingleses descubrieron hace más o menos unos 8 años que existe algo muy parecido en la Tierra a la kriptonita, algo que tiene algún tipo de efecto, algo parecido en el ser humano, en el cuerpo. Así que ellos dijeron, ¿cómo hacemos para crear algo que pueda quitarle la fuerza a su hermano y sea lo único que pueda vencerlo? Entonces crearon algo que es la kriptonita, que es una fuerza radioactiva que hace que Superman pierda sus poderes, pierda su eficacia y ya no puede cumplir su propósito que tenía acá en la tierra. Un día pensando en estas cosas y meditando acerca de la kriptonita, me puse a pensar, ¿qué es lo que reduce la fuerza del ser humano? ¿Qué es lo que hace que el ser humano pueda perder el propósito en la vida? Todo ser humano que vino a este mundo nunca, y escúcheme lo que le digo porque las palabras redundantes me encantan, nunca encontrarán felicidad en la vida completa, realización si no le han servido a otra persona en la vida. Porque la realización en la vida es poder a alguien impactar en la vida. Es decir, yo le pude servir a alguien, yo le pude ayudar a alguien porque parte del ADN con el cual el ser humano viene a la tierra es con una codificación celestial y es esta. Todos nacimos con un propósito, todos nacimos con una misión y parte de esa misión es que vamos a tener que influenciar a alguien para bien. Por eso usted encuentra en el mundo cuánta gente tiene tanto poder de influencia, pero ese poder lo ha usado ¿para qué? Para mal, porque todos los seres humanos tienen influencia. Así sea para mal, pero tenemos influencia. Porque ese es el ADN original con el cual Dios nos hizo. Nacimos para impactar este mundo, nacimos para influenciarlo, nacimos para tocarlo. Pero perdemos la fuerza ¿cuándo? Cuando la kriptonita se acerca a nuestras vidas, usted deja de ser un superhéroe y se convierte ¿a qué? En un hombre totalmente normal, como Superman, que puede ser dominado hasta por un niño cuando está cerca a la kriptonita, porque pierde su fuerza y pierde su esencia. Y cuando usted lee la Biblia, de tapa a tapa va a encontrar cuál es la kriptonita que hace que el cristiano se debilite y pierda su esencia, pierda su fuerza, pierda todo lo que tiene. Aún no solamente los cristianos, las personas afuera. Pero lo que pasa es que con nosotros los cristianos es que nosotros tenemos un poder divino en nuestros corazones. Dios nos ha facultado no solamente con salvación, sino con unas habilidades tan especiales, unas destrezas que tenemos la capacidad de influenciar a una persona. Yo estoy seguro que una persona que es verdaderamente cristiana, una persona que realmente camina en la palabra, si usted se sienta con esa persona una hora, usted no va a salir igual, una persona normal. Porque mientras los otros hablan de bobadas, hablan de chistes, hablan de grosería, doble sentido, una persona que realmente está en Dios, no es que es religioso, no es que a toda hora habla la Biblia, es que tiene mucho interesante que decirle a alguien, porque su mente, su corazón están llenos e inundados de verdades que pueden transformar la vida de cualquier persona. Pero nosotros perdemos la eficacia por la kriptonita. Y la Biblia dice que la kriptonita que debilita a los cristianos y le hace perder sus poderes, le hace perder sus propósitos, se llama pecado. Y hoy voy a hablar del pecado. Es algo que a uno no le gusta y a la iglesia uno dice, hay gente que dice, no, se puso aburrida. Ayer una persona se pararon al final, en medio de la palabra. Digo, yo no vengo simplemente para decirle, yo oro a Dios y digo, Señor, ¿qué necesito yo escuchar y qué necesita escuchar la gente? Y Dios me dice, necesitan escuchar acerca de que la kriptonita los está debilitando. Nosotros enseñamos acerca de finanzas, enseñamos de salud, enseñamos de todas cosas. Usted puede comer verduras todos los días, pero si sigue en pecado se va a enfermar.
Porque no es solamente decir, vamos a comer verduras, vamos a portarnos bien, vamos a manejar bien las finanzas. Si sus finanzas están esclavizadas, no hay presupuesto que lo saque de ahí. No hay trabajo que lo saque de ahí, porque necesita una megadosis celestial y es el poder de Dios en la vida. Y ese poder se aleja de nosotros cuando la kriptonita es abrazada en nuestros corazones. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: que todos los que estamos aquí, yo y ustedes, perdón que me ponga en primera persona, tenemos el potencial de pecar. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Dice, si decimos, si usted dice, yo digo que yo no tengo pecado, que no lucho con el pecado, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan dice, nos engañamos, porque todos tenemos el potencial para pecar. Todos tenemos una lucha y batallamos aquí, no importa si es pastor, no importa lo que sea, todos tenemos una lucha y una batalla con una cosa que se llama pecado. Y esa es nuestra batalla. Se acerca la kriptonita a nosotros y usted comienza a perder los poderes. Usted ya no es la misma persona. Y hoy quiero dar un tema muy completo, porque no solamente voy a hablar de las consecuencias, sino quiero hablarle al final cómo salir. Cómo Dios nos da una salida y cómo el Señor nos tiende un salvavidas para salir de todas esas garras infernales que es el pecado. Cuando usted piensa en pecado, piensa en una cosa que dijo José cuando le propusieron pecar. Una mujer lo tenía acosado. La vez pasada Blanquita habló acerca un poquito de esto. Hay una mujer que lo tiene acosado. Y hay una cosa que la gente no sabe de la esposa de Potifar, porque esta mujer lo tiene acosado y la gente pensará que es una vieja toda ya de edad. Esta es una mujer joven. Estos hombres, llega un momento donde estos hombres faraónicos tenían varias mujeres, pero la principal es posiblemente es una mujer de 20 años, más o menos lo que se calcula. José es un hombre que tiene más o menos 18 años. Uno de los 18 años, joven, con una mujer de 20 años que tiene todo el poder y le dice, mire, si tú te acuestas conmigo, nadie va a saber y yo te voy a promover. Tú vas a hacer, porque a los esclavos ponían a bañar a la mujer y no es fácil. Cuando la Biblia dice que la mujer se quedó con las ropas de José, algunos relaciones que José ya se fue a la cama y de pronto estaba pensando en pecar. Lo que pasa es que estas mujeres se bañaban en leche. Entonces llegaban y decían, esta mujer lo que decía era, yo quiero que José me bañe. ¿Y José qué tenía que hacer? Obedecer. Él iba y descendía a la tina, que son como unas piletas, unas albercas. Se mete, tenía que quitarse parte de su ropa y comenzar a enjabonar a Potifera. Y ella le decía, ¿por qué no duermes conmigo? No va a pasar nada. Va a ser sencillo. Tú te acuestas y simplemente nadie va a saber. Y lo que él dijo a mí siempre me ha impactado. Siempre. Y yo quiero que usted lea qué fue lo que le dijo a ella. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio? Él le dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Quiere decir que todo pecado es contra Dios, pero es contra alguien también. Porque él dice, ¿cómo yo haría este gran mal? Si yo llego a ceder contigo, me acuesto contigo, sería una delicia. Pero si yo lo hago, peco contra Dios, y no solamente eso, haría un gran mal. Y esta mañana quiero hablarle no el pecado hacia Dios, sino el mal que produce el pecado en nuestras vidas. Porque antes de pecar todos deberíamos de pensar muy bien en las consecuencias. Porque pecado no solamente piensa en los temas sexuales, el pecado es un tema muy amplio. No sé si tenemos lo que es pecado. Ok, vamos a mirar eso rápidamente, porque el teólogo John Piper dijo una cosa maravillosa y definió lo que es pecado de la mejor manera para mí que alguien lo ha podido definir. Por favor, dice así, yo lo voy a leer en mi hoja porque es más fácil y usted lo va teniendo ahí, después le paso la filmina. Dice, ¿qué es pecado? Es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no referenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada y la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Acá nos está diciendo que si se droga, que si toma. Estamos hablando que el pecado tiene que ver todo con despreciar a Dios y despreciar a las personas. Porque todo pecado que yo cometa sí o sí afecta lo mío, lo de otros y aún de los que no han nacido.
Porque así es el tema del pecado. El pecado tiene unas terribles consecuencias y yo creo que nosotros esta mañana meditemos en unas consecuencias y al final vamos a mirar una salida. Así que vamos a ir directamente al tema para la gente que toma nota. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el mal que José entendía? ¿Por qué nos iba a acostar con Potifera? Porque él sabía que iba a crear unas consecuencias en la vida de las personas. Así que lo primero que usted tiene que saber, la primera consecuencia es que el pecado debilita el cuerpo. Bíblicamente dice, cuando Jesús sanó a un hombre en Juan capítulo 5, dice que era un paralítico, lo levanta, lo ora y él se levanta y camina y el hombre se sana y no supo ni quién fue el que lo sanó. Y más adelante Jesús se lo encuentra en el templo y le dice una cosa: hey maestro, venga, te digo una cosa. No vuelvas a pecar, porque si vuelves a pecar te vienen cosas peores. Quiere decir que ese pecado puntual, no todas las enfermedades son resultado del pecado, quiero decirlo, no todas, pero muchas enfermedades están ligadas al pecado. Y le dijo: no vuelvas a pecar porque te vienen cosas peores. La próxima te mueres, esta vez te levantaste por mi misericordia, pues la próxima no habrá otra oportunidad. Otro pasaje bíblico que es el que acabamos de leer hoy para la cena. La palabra dice que el que toma la cena indignamente, ¿qué es tomarla indignamente? En una persona que no se quiere arrepentir de su pecado y está tomando la cena. Dice: por lo cual muchos están debilitados, muchos están enfermos y muchos se han muerto. Quiere decir que tomar las cosas de Dios muy a la ligera, de una manera folclórica, hay momentos en la vida donde eso puede correr un riesgo. Dios, hay una gracia especial que nos cubre a todos, pero llega un momento donde también Dios comienza a ajustar algunas cosas, porque ya le dije hace 8 días, Dios es un Dios que busca nuestra salvación. Y otro pasaje bíblico está en el Salmo 32, donde David dice: mientras yo callé, después de haber pecado, de haber mandado matar a una persona y después de haberse acostado con Betsabé, la Biblia dice: mi fuerza se evaporó de mi cuerpo. Quiere decir que la primera consecuencia que hay en el ser humano que trae el pecado, ¿qué es? Su cuerpo se puede enfermar. Usted no se ha dado cuenta y no ha podido percibir. Y usted prepárese, ya se lo dijo a la iglesia. La gente que me viene escuchando tiempos, yo creo que no debe estar con tanto temor, porque este año las estructuras de la tierra van a ser sacudidas más. Esto apenas comienza este año. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con la humanidad, pero la humanidad no lo está entendiendo de la mejor manera. Y cuando se vienen todas estas cosas, comienzan a ver la gloria de Dios. Yo le decía a estas personas, cuando comenzamos a orar, recién salió el coronavirus, comenzó a emerger, nosotros comenzamos a orar para que en China hubiera un avivamiento. Y ahí está habiendo un avivamiento en China. 80,000 personas están convirtiendo todos los días. Pastores están orando por sanidad y se están sanando gente del coronavirus. ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente reaccione a veces, ¿qué es? La presión. Pero una de las cosas por las cuales la enfermedad se ha proliferado en la tierra es por causa del pecado. Y le digo de una vez una cosa que usted tiene que saber, se lo digo con todo el respeto, porque acá viene gente de toda clase. Y ayer alguien al final me hizo una apreciación personal. Yo respeto todas las apreciaciones y están bien, pero al final yo tengo una convicción de lo que entiendo, de lo que creo, y antes de decirlo lo he estudiado muy bien lo que voy a decir. El problema es que todas las 3 enfermedades principales en los últimos 30 años del ser humano han estado relacionadas con animales, como el SIDA, el ébola y ahorita esta enfermedad. Han estado relacionados con animales. Cuando yo estaba en África, estuve un tiempo en África, estaba muy fuerte el tema del ébola. Y todo está relacionado por el tema de los animales. No es que estoy diciendo ahorita que tener un loro en la casa, un gato en la casa sea malo. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano comenzó a mezclarse con los animales, a tener sexo con animales, a hacer un montón de cosas. Alguien me decía: pastor, eso es una conspiración, los gobiernos están lanzando esos virus. Yo digo: hermano, yo no soy de la CIA ni entiendo esa vaina. Yo lo único que sé es una cosa, que el ser humano está transgrediendo las leyes de Dios. Y esa mezcla que se llama zoofilia está trayendo enfermedad a la tierra. Porque el SIDA está relacionado científicamente con los animales. Y cuando lo descubrieron fue por una mezcla, porque los seres humanos comienzan a tener relaciones sexuales con animales. Y una contaminación trae otra contaminación, otra contaminación, otra contaminación. ¿Dónde está el SIDA? Miles de personas en el mundo mueren de SIDA. Entonces, la enfermedad se ha propagado, ¿por qué? Pues por el pecado. No son los animales, es que el ser humano irrespetó las líneas que había. Los animales no tienen la culpa. Si el ser humano comienza a pervertir su mente, a pervertir su vida, a hacer cosas que no tiene que hacer, y lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, dice que la gente termina idolatrando las criaturas antes que al creador. La gente le da más lástima que se muera el gato que se muera el esposo. Si el esposo, gloria a Dios, se fue, Señor, pero el gato... Perdón, que es que he hablado mucho esta semana. Entonces al final
Usted tiene que entender cómo es la dinámica. El pecado entró a la humanidad y entró lo primero. El ser humano no se moría. Un día voy a explicar bien esto, tan fácilmente. Ayer me hicieron una pregunta para Kids acerca del árbol de la vida, que si Adán y Eva comieron del árbol de la vida. Digo, no, porque si Adán y Eva comen del árbol de la vida, el ser humano nunca moriría así estuviera en pecado. La muerte es una bendición para la tierra, aunque en este momento su mente no le dé para entenderlo. Pero es una bendición porque si no el ser humano malo nunca se moriría. Nunca podemos quitarnos de encima. Para poder acabar el mal hay que acabar con el ser humano, no hay otro camino. Por eso la gente dice, pero ¿dónde está Dios que no acaba con el mal? Ah, bueno, pues tiene que matar a todos los seres humanos, porque la maldad no está en un lugar, está en una persona, está en el corazón de las personas. Entonces, si Dios quiere acabar con el mal, ¿qué tiene que hacer? Pues acabemos con todo el mundo. Y Dios es tan bueno que está esperando. Segundo, ¿qué pasa con el pecado? El pecado debilita la familia. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 5, dice, porque yo soy pecador ¿de qué? De nacimiento. Así, desde el momento en que me concibió mi madre. Todo parece que David se está arrepintiendo por su pecado, porque David cometió adulterio. Él está orándole a Dios, diciéndole, Señor, yo me arrepiento de todo mi pecado. Y dice, Señor, ten en cuenta que en pecado me concibió mi madre, porque hay una herencia genética que todos sabemos, pero todo indica y todo parece que David es un hijo ilegítimo. Es decir, el papá lo tuvo fuera del hogar con otra mujer. Y los pecados que vienen así traen consecuencias en la vida de las personas, porque fueron hijos relacionados por el adulterio. Y el adulterio trae consecuencias y comienza a debilitar la familia. David fue un gran rey, un poderoso, valiente, guerrero. David hizo cosas, hazañas, el que derriba a Goliat y todas cosas. Pero los tres debilidades de David, y una de las más grandes que fue, su familia. Nunca pudo con sus hijos. Sus hijos se le desordenaron, sus hijos cada uno cogió su camino, uno se acostó con su hermanastra y hubo un montón de desorden y todo ese tipo de cosas. Uno quiso matarlo al propio papá. ¿Por qué? Porque el pecado que él metió y metió su papá y metieron sus ancestros trajo una debilidad. Ahora, cuando usted viene a Cristo y se arrepiente, usted lo corta de su herencia. Pero si la gente no viene a Cristo, por eso la herencia viene. Pero aún si usted está en Cristo y uno comienza a meter el pecado, comienza a debilitar. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 43 lo siguiente: de la manera que dice que el padre, ¿quién? El padre de familia se mantiene vigilante para que los ladrones no se introduzcan en la casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres entonces? Tienen que estar vigilantes para que su casa, su hogar no se meta de ladrones. ¿Qué son los ladrones? Los enemigos que tenemos. No solamente los que tienen que llevar lo ajeno, sino los que quieren venir a destruir el hogar. El pecado debilita a la familia. El pecado hace daño a la familia. El pecado hiere hasta los que no han nacido, siempre lo digo. Las decisiones que yo hoy tomo están afectando a la gente que aún no ha nacido. Si yo hoy tomo decisiones malas y me muero sin un peso en el bolsillo, no solamente yo me fui pobre, dejé pobre una generación. Y la Biblia dice, los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres, porque ese es el concepto de la palabra. Pero nuestra cultura es todo al revés. Toca al final hacerlo. ¿Por qué? No estoy culpando y no quiero que ningún papá se sienta mal, pero porque hicimos las cosas al revés, porque los papás no tuvieron sabiduría en vida para hacer las cosas de tal manera de dejar una herencia a los hijos, no solamente económica, sino espiritual, de principios, de valores, de tal manera que los hijos no les toque tan duro y la próxima generación le toque menos duro y ya la tercera generación todos tienen plata. Ese es el principio de Dios. Por eso los judíos no tienen pobreza. Judío pobre, lo ayudan 3 veces y a la 4ª vez le dicen, vaya, arregle con Dios, porque usted tiene un problema de pecado. No lo soluciona sino si Dios se arrepiente, porque ellos no conciben una persona que no prospere y no salga adelante, porque ellos dicen, vamos a salir adelante porque salimos adelante. ¿Con la ayuda de quién? Del Eterno, dicen ellos. Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo y no hemos podido sacar la miseria. ¿Por qué? Porque el pecado es la kriptonita que debilita nuestras vidas. Lo tercero que hace el pecado es debilita el cuerpo de Cristo. Si usted viene a una iglesia, sobre todo si es una persona que lleva tiempo en la iglesia, el pecado corporativo termina afectando la iglesia. Josué capítulo 7, versículo 1 y versículo 4. Y una de las cosas que más me gusta de este pasaje bíblico es que dice, Dios le había dado instrucciones precisas a Israel. Le dijo, si ustedes quieren entrar a conquistar la tierra prometida y conquistarla con poder, tienen que saber una cosa: van a seguir las instrucciones tal cual como yo se las doy, preciso como yo les digo. Ellos van y conquistan a Jericó y derriban unas murallas que eran impenetrables sobrenaturalmente.
literalmente. Y después tiene que ir a conquistar un terreno muy pequeñito que era muy fácil conquistar. Pero Dios les dijo, el día que se derribe y se caigan las murallas, nadie va a coger del botín de ese lugar. Pero hay un manto babilónico. Un manto babilónico que es de oro, es más o menos parecido como la Copa Mundial. Yo cuando veo la Copa Mundial es como un manto babilónico. No estoy diciendo que es malo el fútbol y las cosas, sino que es así una cosa de oro puro. Y el hombre le echa ojo, que se llama Acán, y dice, no, es irresistible esta tentación, coge la y dice así. Sin embargo, Israel, ¿qué dice? Mire que no dice Acán, ¿qué dice? Israel los metió a todos. Dice, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía, ¿qué? Ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de las cosas consagradas, así que el Señor estuvo muy enojado. ¿Con quién? No dice que se enojó solamente con Acán, se enoja con Israel, porque eso se llama que hay cosas que uno hace y afectan a otros. Eso se llama daño colateral. Mira, hay muchos negocios que empezaron muy bien, pero los acabó el pecado, no la mala administración. Iglesias, familias, todo empezó muy bien, pero comenzó a entrar el pecado, y eso no se pudo detener. Y cuando da cuenta, mire lo que termina pasando en el versículo 6. Dice, 4, perdón. Dice, así que enviaron unos 3,000 guerreros y todos fueron, ¿qué? Completamente derrotados. A una pelea fácil, dijeron nomás con 3,000 derrotamos, y todos vinieron como derrotados, porque ellos no sabían que el tema no era una pelea de fuerzas, era que Dios fuera con ellos. Y el pecado lo que hace no es que Dios nos abandona, pero sí se aleja. Y comenzamos a perder la fuerza. 4, el pecado debilita mi testimonio frente a los que no son cristianos. 1 Timoteo 3:7 dice que nosotros tenemos que testimonio con los de afuera. Y lo que más la gente le cuesta ir a una iglesia y creerle a la gente es ¿por qué? Porque mucha gente va a una iglesia, pero realmente tiene muchas cosas que se comportan muy mal delante de Dios. Y el testimonio se debilita cuando uno realmente no hace las cosas y no camina rectamente delante de Dios. 5, y vamos avanzando porque es que los últimos necesito que lo podamos mirar muy bien. 5, y aquí me va a tener un poquito, el pecado debilita el alma. El pecado debilita el alma. ¿Qué es el alma en el ser humano? El ser humano tiene 3 partes, si podemos decir así. Es espíritu, es alma y vive en un cuerpo. Y el alma es lo que conforma la mente, la voluntad y las emociones están en el alma. Por eso usted siente, por eso llora, por eso piensa, por eso razona, por eso decide y todo este tipo de cosas. Y cuando uno, hace muchos años salió una famosa teoría acerca de los 21 gramos, que cuando una persona muere, y después más adelante Sean Penn hicieron una película acerca de 21 gramos, y es que cuando la persona muere y lo pesan de una vez, antes de morir lo pesan, pierde 21 gramos. Pero es una teoría que realmente no es tan científica, pero lo que quieren entender es que cuando una persona muere pierde 21 gramos, pero esos 21 gramos son más que 21 gramos, es el alma de la persona que acaba de salir y queda el cuerpo. Me dijo una persona un día que estaba metido con los muertos. Me dijo, pastor, ¿sabe qué me convertí yo? Que a mí me impresiona que usted tenía a la gente le hablaba, la gente todas las cosas, abría los ojos, se muere y de una vez queda tiesa. Dijo, algo tiene que haber salido de la persona. Dijo, yo pensaba que la gente no tenía espíritu, no tenía un alma, hasta que yo comencé a ver gente morir y dije, es que la gente tiene que ser más que cuerpo, es espiritual, tiene alma. Esa alma es por la cual usted dice, yo por qué lucho con el mal genio, por qué lucho con la ira, porque yo soy molestoso, porque soy latoso, por todo este tipo de cosas. Es el resultado que su alma está enferma. Hay algo en su alma que lo tiene inconforme, que o su mente, o sus emociones, o su voluntad. Usted no puede decir, yo quiero hacer lo bueno, pero no termino haciéndolo nunca lo bueno. ¿Qué es eso? Su voluntad está atada para poder decidir, para tomar decisiones. ¿Qué es lo que dice David en el Salmo 51:1? Me gusta lo que dijo David. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Qué es lo que dice, por favor? ¿Sí lo tienen? Léanlo, por favor. Dice, ¿debido a qué? A tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, que dice, borra la mancha de mis pecados. Quiere decir que, ¿qué hace el pecado en el alma de una persona? ¿Qué deja? Manchas. Unas manchas que parecen a veces que no se borran. ¿Qué hace el pecado en cada persona? El pecado deja una huella, una mancha. Le voy a decir cuáles son las manchas que deja así por encimita el pecado en el alma directamente. Lo primero que hace es que genera culpa. Yo soy consejero hace 24 años. 24 años me siento a atender casi todas las semanas personas. Ya he dejado de hacerlo porque tengo muchos otros compromisos. Y una de las cosas que ahora estoy haciendo es más bien enseñar.
dedico mucho tiempo para enseñar y este año dedicar más tiempo para enseñar porque ya me queda poco tiempo para poder uno a uno invertirle tanto tiempo. Entonces decido enseñar para que la gente pueda aprender. Y en todos estos años enseñando a personas, yo me he sentado con mujeres, muchas, y me han dicho, mi aborto nadie lo sabe, pero llevo una carga que nunca se la he dicho a nadie, pero se lo voy a decir a usted. Necesito que usted me escuche y me ayude. Pues yo no me he podido quitar de encima todos estos años. Hace 10 años pasó esto, hace 8 años, hace 15 años, hace 6 años. ¿Por qué? Porque usted se puede bañar, se puede cepillar, comprar vestidos nuevos, pero la culpa usted no se la quita con eso. La culpa está en el alma de uno, porque no lo deja estar en paz, porque hay algo que lo atormenta, que lo carcome. Un hombre que me buscó el año pasado porque es un sicario, me dijo, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Después de una charla larga, y me dijo, al final le voy a decir una cosa. Él ya se fue de la ciudad porque tenía que irse, tenía muchos enemigos encima. Y me dijo, yo he matado a muchas personas. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Pues al final va a haber la respuesta. Pero hay una cosa que cargo encima, yo cargo mucho tormento. Es mucho tormento que cargo día y noche. Porque entonces por eso las personas comienzan a tener otras emociones fuertes, drogas, alcohol y un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder calmar estas otras, porque sin eso no se pueden sentir en paz. Porque la culpa usted lo agarra. Una persona va a un motel y se acuesta, nadie supo, se lavó con jabón de hotel, lo que sea, quedó jabonado, llega cepillado y todas las cosas, pero la culpa no se la saca de encima, porque eso no se va con jabón. Porque es una mancha que queda en el alma. La mente se contamina, la mente queda contaminada. Es imposible que una persona haya visto pornografía en la vida y diga, no, mi mente quedó limpia. No queda limpia. La mente queda saturada por imágenes. El ser humano tiene la capacidad de guardar imágenes aún que fueron en el proceso aún de gestación. La mente queda contaminada porque se estropea, se pierde. Dice David, yo perdí el gozo. Dice David, él perdió la felicidad, el gozo. Porque usted puede tener una personalidad sonriente, usted puede ser una persona como de chistes, pero una cosa es ser de chistes, de chispa, y otra cosa es ser una persona de gozo. ¿Cuál es la diferencia entre el chiste y ser una persona agraciada? Y todo tipo de cosas tiene que ver con su personalidad. El gozo tiene que ver con ¿qué? Con un fruto de Dios. Y ese fruto de Dios viene y es que usted sigue alegre a pesar de la adversidad y de los problemas. Pero la persona que es chistosa apenas tiene problemas, ya no es chistoso, porque vive de acuerdo a sus circunstancias. Porque no es de ser chistoso, no es de ser gracioso, es de tener el gozo. Y David dice, yo perdí el gozo, yo perdí la alegría por haberme metido en todos estos pecados, por haberme acostado con una mujer que no era mi mujer, por haberme metido, haber matado, haber conspirado para la muerte de un hombre. Yo conspiré, dice David, yo conspiré para la muerte de esta persona. Y él dijo, él se hizo el loco por un año, pero la culpa lo persiguió siempre. No lo dejó. Eso no lo deja a uno tan fácil. El corazón queda sucio, el espíritu se tuerce, y la conclusión que es, el pecado estropea mi alma. El pecado tiene el poder de poder transformar a una persona buena y volverla mala. Yo fui a la cárcel un año y no fui seguido cada 8 días, pero fui. Y la verdad, con una persona de la iglesia, y fue muy chévere, porque vimos un despertar de Dios. ¿Qué es un despertar de Dios? Que usted llegara y los presos, pastor, ya va a empezar el servicio a predicar, y con ánimo de dar la palabra, y se llenaba, que la gente se quedaba afuera. Afuera, al lado donde yo predicaba, se hacían los barberos y ponían música, reggaetón. Decía, está predicando el pastor, bájenle al reggaetón ellos mismos, porque va a empezar la predicación. Y una de las cosas que vi con toda esta gente en la cárcel es una cosa: todos son buenos, el pecado los torció, las circunstancias los torcieron, porque en el fondo son gente buena. Un hombre me decía, pastor, yo soy así, yo he estado en la cárcel, yo me acostumbré, yo he vivido más en esta cárcel que lo que vivo afuera. Pero usted conociera el trasfondo mío, mi mamá, todas cosas, mi mamá estuvo en la cárcel, mi papá esto, mi papá lo mataron. Es decir, el pecado termina deformando la conducta del ser humano, porque el pecado hace una cosa, y es que coge el alma de la persona y la arruga, y ya por eso la persona no puede sentir nada, no siente nada por nadie, porque está acabado, porque el pecado lo hace. Entonces el pecado, ¿qué es lo que hace? Debilita el alma. ¿Qué más hace el pecado? Debilita la economía.
Nosotros queremos enseñarle cómo prosperar, cómo salir adelante, pero lo primero que tengo que decirle es que el pecado acaba con la economía, comienza a atacarla, comienza a arruinarla. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado, que dice la palabra, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, el que decide hacerse loco con su pecado y no sacarlo ante Dios, no pedir perdón de Dios, dice la Biblia, no va a prosperar, no prosperará hasta que lo saque y se aparte de él, comienza la prosperidad a venir. Hay uno de los pasajes que me parece súper interesantes del Antiguo Testamento, y uno de los libros donde más usted ve acerca de los altibajos es el libro de Jueces. En ese libro dice, y el pueblo hizo lo bueno y Dios los prosperó, y comenzó a hacer lo malo y comenzaron a haber esclavitud. Y hay un momento donde viene una esclavitud terrible, y vamos a mirar en Jueces capítulo 1, dice así, dice la palabra, después los israelitas volvieron ¿a qué? A pecar. ¿A pecar contra quién? Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. No dice que Dios les mandó la pobreza, dice Dios era el que los protegía, Dios era el que los cuidaba. Entonces ellos comenzaron a insistir, a adorar ídolos, a apartarse, a volverse idólatras. Dios, vuélvase de sus malos caminos, vuélvase de sus malos caminos. Y la gente no se volvió de sus malos caminos, rechazaba a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les voy a quitar la protección. Les quita la protección, y habían unos enemigos que los tenían encima, y vienen y los atacan por 7 años. Y dice el versículo 6, por favor, ¿qué dice el 6? Dice, así pues que Israel se moría ¿de qué? De hambre por mano de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor, y el Señor vino a ayudarlos. Son tan tercos que si yo a los 6 meses me estoy muriendo de hambre, yo me vuelvo a Dios. Tuvieron que esperar 7 años por la dureza de su corazón. No era porque Dios los quería castigar 7 años, es porque ellos no se volvieron a Dios antes. Hasta que no se estaban muriendo de hambre, dijo, yo vuelvo a Dios. Yo he estado con gente así en su lecho de muerte y digo, ¿por qué esta persona será tan dura? Yo muriéndome, Señor, yo me agarro de lo que sea, Dios mío. Yo digo, lo que sea, orines, lo que me echen, yo lo me dejo echar porque yo quiero vivir todavía más. Pero la gente en una dureza y una soberbia, cuando yo veo así, digo, Señor, que Dios lo bendiga. Señor, ¿quiere que haga una oración? Si quiere hacerla, bueno, ok, Señor, ten misericordia de este hombre y que ojalá se vaya en paz, amén, y me voy. Nunca lucho con un soberbio, porque para eso hay mucha gente que sí quiere, para gastar mi tiempo con los que no quieren. Porque uno en medio del dolor, el dolor lo tiene que uno vencer, tarde o temprano lo va a vencer. Y dice la Biblia que ellos aguantaron hambre por 7 años hasta que la gente se comenzó a morir por el hambre. Pero ¿cuál era el problema? Era haber sacado el pecado y volver a Dios, y listo, se acabó el problema. Pero metieron el pecado y no lo querían sacar. Entonces hasta que no lo sacaban, no se fue todo lo que estaba ahí. Séptimo, voy en séptimo, no sé ni dónde voy. Séptimo, si estoy bien. El pecado debilita mi espiritualidad. El pecado va debilitando la espiritualidad en nuestras vidas. Y dice Hechos 19:15. Este pasaje siempre me va a ser interesante porque es un día donde un hombre va a pelear y va a hacerle liberación. Y se enfrenta contra una persona endemoniada y le dice, yo vengo a echarlo fuera en el nombre de aquel que predica Pablo. Y el demonio le dice, pues yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo. ¿Y usted quién es? Y dice la Biblia que los demonios le dieron una garrotera y lo sacaron corriendo a todos. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se sabe cuánto peso tiene cada uno. Usted puede tener lo que sea con delante de la gente, pero ¿dónde se mide el peso de una persona? Es en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual se sabe quién pesa y quién no pesa. En el mundo espiritual se sabe quién camina y quién no camina. Y cuando la persona entra en pecado, usted pierde la espiritualidad, comienza a perderla. Y hay una cosa que el enemigo está atrás de usted, y usted tiene que saberlo, si usted es hombre y si usted es mujer también. Pero quiero decirle esto a los hombres. El diablo está detrás de algo que tienen los hombres, que se llama la autoridad. Los hombres tenemos autoridad, pero el diablo quiere reducir esa autoridad a la nada. Yo un día le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué hoy no hace caso nadie en la vida? Nadie quiere hacer caso. Ni el papá, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni en la iglesia, ni en el trabajo. Nadie quiere hacer caso. Y la respuesta es porque el ser humano perdió la autoridad. Y cuando usted va a ejercer autoridad y no la tiene, la gente no va a hacer caso. Por eso solamente hace caso donde hay autoridad. Y la autoridad no es algo de mandar o hablar duro. ¿Es de qué?
Es un principio de santidad. A mayor santidad la persona tiene mayor autoridad. Entre más santidad tenga, más autoridad tiene. No necesitas gritar, necesitas gritarle a la gente, hey, haga un montón de cosas. No, normal, acá se hace esto. Y ya. Usted tiene la autoridad. Y como usted la tiene, la ejerce en amor y en verdad. Y cuando usted la ejerce, se tiene que hacer. Porque la autoridad es algo espiritual que Dios le dio al ser humano y la pierde por el pecado. Cuando va a ejercerla, no la puede hacer. Dice, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué le digo y no hacen como si le hablara a la pared? La primera pregunta que usted va a hacerse, Señor, ¿será que yo sí estoy sometido a ti? ¿Por qué hablo y es como si estuviera hablando a nadie? La pregunta que usted va a hacerse es, estos rebeldes no. Señor, ¿estaré yo sometido a ti por cual la gente a mí nunca me obedece? A lo que yo digo. Porque el pecado hace que la gente pierda la espiritualidad y pierde la autoridad. Octavo, debilita la protección espiritual. La protección espiritual se va por causa del pecado. Por eso muchas personas sufren. Por eso mucha gente le pasa cosas desagradables en la vida. Porque comienza a haber una debilidad espiritual y se cae. La historia de Sansón es una cosa maravillosa en Jueces capítulo 16, versículo 20. Donde dice la Biblia que Sansón fue un hombre que le gustaron mucho las mujeres. Sansón es un libertador, un hombre ungido. Desde el vientre de la mamá lo escogieron. Un tipo con un llamado terrible, una persona con unas capacidades muy tremendas, pero con una debilidad muy fuerte, las mujeres. Dice la Biblia que se acostó con prostitutas, se acostó con varias mujeres y en un momento determinado llegó la que no tenía que llegar. Hay un pasaje en Eclesiastés, que ese pasaje es un pasaje para los hombres. Ese pasaje es terrible. Yo siempre que lo digo, Dios guarda. Dice que la persona que no le agrada a Dios, Dios va a permitir que caiga en manos de una mujer perversa. Y Sansón, dice la Biblia, que llegó el día donde cayó en una mujer como esta. Él había jugado con mujeres, había salido con un montón, pero llegó el día que llegó con una que se las sabía todas. Se llama Dalila. Le dijeron a Dalila, ¿cuánto nos cobra por hacer caer a Sansón? Dígame cómo es. Y ya. Dijo, deme en tiempo que yo lo hago caer. Y lo cogió y lo cogió y le dio y le dio. Dice la Biblia que le hablaba al corazón. Dice y lo reducía como un bocado de pan. Lo fue reduciendo. Entonces le dijo, dígame en qué consiste su fuerza. Y él le decía mentiras. Pero era verdad y a la vez era mentiras. Pues le dijo, está en mi cabello. Al final dice, está en mi cabello, y él revela el secreto, se lo corta. Y cuando él dijo, yo sé que haré lo mismo que he hecho antes, dice, Dios ya se había ido. Dice este triste pasaje, le dijeron a Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego se despertó de su sueño y dijo, esta vez saldré como los otros y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, pero esta palabra es muy linda, es muy especial, se apartó. No dice que lo abandonó, se apartó. Porque más adelante usted ve que Sansón se arrepiente y Dios lo perdona y se salva. Aparece en Jueces en el libro de Hebreos 11. Quiere decir que Dios le dio una oportunidad, pero Dios se apartó. Pero la historia es muy triste. ¿Por qué es triste? Porque terminó muy mal. Terminó debajo de los escombros de unas columnas que él derriba, muerto. Dice que el último día mató más filisteos que en toda su vida, pero terminó mal. De una de las cosas que más me apasiona en la vida, y no porque lo practique, son los deportes. Esta semana me leí la historia de un beisbolista, de los más famosos de toda la historia de los Estados Unidos, con unos récords en el béisbol. Y la Liga Americana de Béisbol tiene unas normas, y una de las normas que tiene es, no se puede jugar apuestas. Ni por directores técnicos, ni por los que practican, ni por nadie que esté metido en el béisbol, ni los dueños de equipos, ni nada. No se puede practicar apuestas. Él lo hizo por muchos años de manera clandestina, mintió, pero tarde o temprano salió a la luz todo lo que pasó al señor Rocks, y al final termina en una desgracia su vida. Porque Dios lo llamó a la grandeza, pero no pudo llegar a la grandeza. Porque se vio impedido, ¿por qué? Por su mala conducta. Colombia está lleno de testimonios y ejemplos de futbolistas que podrían haber hecho gloria en este mundo, haberse ganado los millones que hicieron, pero sus malas conductas no los dejó. No pudieron con eso, no pudieron con el alcohol, no pudieron con el desorden, con la indisciplina. Ellos pensaban que ir a Europa es como estar allá en el cuadra de ellos. Nunca pudieron por eso.
Cuando muere el Palomo Zurriaga en Colombia, muere jugando bolas, enemistándose por jugar trompo, enemistándose con cuadra, llegó un momento donde lo mataron. Puede haber sido lo mejor, los técnicos esperándolo. ¿Cuándo viene el Palomo? Que venga el Palomo y dándose el lujo. Hasta por fin se acabó el Palomo. ¿Por qué? Porque el pecado tarde o temprano quita la protección espiritual y termina la cosa mal. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, 23, 27? Ni den lugar a ¿quién? Al diablo. Este pasaje tiene un contexto. ¿Cómo la gente le da lugar al diablo? Dice que la ira, el enojo, la mentira, todos esos contextos dice, le da lugar. Quiere decir que los espíritus comienzan a atormentar a personas. Si usted es una persona que tiene pesadillas, vive atormentado, si dice, Señor, yo vivo como desesperado, lo que usted tiene que darse cuenta es que posiblemente usted no tiene barreras de protección alrededor suyo. Lo que tiene que sacar es, saque el pecado y se da cuenta que Dios comienza a traer una fortaleza espiritual, una protección espiritual alrededor suyo. Dice la Biblia, y noveno, el pecado debilita a la nación. La nación es debilitada por nuestro pecado. Dice segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 que si el pueblo de Dios se arrepiente, si la gente se arrepiente de sus malos caminos, Dios va a oír de los cielos, Dios va a perdonar y Dios va a restaurar esa tierra. Proverbios capítulo 6 versículos 6 al 19 dice que hay 6 cosas y 7 cosas aborrece el Señor. ¿Cuáles son esas 6 o 7 cosas que dice la Biblia? Dice la Biblia, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos, ¿qué dice? Arrogantes. La lengua mentirosa. Las manos que matan a los inocentes. Esto está hablando acerca del aborto. El corazón que trama el mal. Los pies que corren a hacer lo malo. El testigo falso que respira mentiras. Y el que siembra discordia en las familias. Si usted mira estos 7 pecados están en este país. Colombia no viene mal desde ahora, son de muchos años. Yo sé que Colombia ha salido adelante y sigue saliendo adelante porque la palabra de Dios está llegando a Colombia. Son miles las personas que están conociendo a Dios y que están volviendo su corazón al Señor en este país. Pero este país se sembró con muchas cosas y mucho dolor, mucha corrupción, mucho testigo falso. Muchas cortes que están llenas de testigos falsos. Dice que estas cosas son aborrecidas por el Señor. Son cosas que el Señor detesta, los falsos testigos, la gente que miente, la gente que derrama con sus manos sangre inocente, el aborto, los homicidios. Colombia ha matado gente. Este país exportó sicarios a otros países. Los exportó a México, a Estados Unidos. Por eso que Dios tenga misericordia de Colombia, porque Colombia por eso tiene tanta debilidad. Y lo último, el pecado puede destruir la vida de una persona. El pecado tiene el potencial de acabar con una persona eternamente, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. En estos minutos que me quedan, que ya son pocos, quiero decirle cómo salir del pecado. Porque así como le dije que el pecado puede hacer daño, yo quiero decirle que hoy doy una salida a través de la palabra parcial. Necesitamos estudiar tal vez otros textos más, pero será en otra ocasión, de cómo salir. Y yo quiero que usted, a gente que escribe y que yo escribo de una manera lógica, quiero que usted tome 3C y le voy a decir cómo usted librarse de esta kriptonita que nos debilita, nos hace perder los poderes y que no nos deja salir de ahí donde estamos. Y vamos a tomar como ejemplo el Salmo 51, donde David ora así. Dice, ten misericordia, ¿qué dice la Biblia? De mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, ¿qué dice la Biblia? Borra las manchas de mi pecado. Lo primero que vemos en David es que David tenía confianza en el amor de Dios y en el perdón de Dios. David dice, yo tengo una multitud de pecados. Pero acá ¿qué dice? Para una multitud de pecados que hay, una multitud de misericordia, de amor inagotable. Si algo sé, algo experimentado en mi vida es que por más que usted haya hecho cosas terribles en su vida, si usted se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Porque el amor de Dios es muy grande por el ser humano. Nada que usted haga en la vida va a dejar que Dios lo siga amando. Es un misterio. Nada. Una cosa es que Dios deteste el que derrama sangres inocentes, pero no detesta a la persona. Que Dios deteste la mentira y el engaño, pero no dice que detesta al mentiroso como tal, a la persona como tal. Porque David entendió una cosa:
Para multitud de pecados, multitud de misericordias de Dios. Porque Dios es el único que tiene el potencial de perdonar nuestros pecados. Para una multitud de fallas, una multitud de gracias. ¿Qué es lo que sucede cuando uno peca? Le voy a decir. No es que Dios lo deje de amar a uno. Ese es un problema en las iglesias que le han metido, la iglesia católica, iglesias evangélicas, que le dicen a la gente que si la gente peca ya Dios no lo vuelve a amar y lo va a castigar. Eso es una mentira, porque no es así. Dios nunca nos deja de amar. ¿Qué es lo que pasa? Se lo voy a explicar. Si usted peca y usted decide vivir una vida como quiera, con libertinaje, lo que pasa es que usted va a perder su vida, y lo que usted tenía que haber pasado tiempo haciendo la voluntad de Dios, va a pasar tiempo, ¿qué? Reparando su vida. Hay gente que lleva 10 y 15 años reparando sus daños y no ha podido acabar de repararlos. Estos días una persona tristemente, en una reunión que estábamos con mi esposa, se paró y dijo: yo fracasé en mi primer matrimonio y con tristeza tengo que decir que no he podido recuperar todavía el amor de mis hijas. Ese amor no lo he podido recuperar y sé que me ha faltado hacer algo para recuperar ese amor, pero mis hijas, palabra más, palabra menos, no me quieren, porque esos daños quedan ahí. Dios lo perdona a uno de toda esa maldad que hizo, pero ¿qué es lo que quedan? Los estragos. Usted se metió en una deuda y hoy tiene que pagarla. Errores, cosas que usted hizo, locuras, tarjetas de crédito, tomando y dándole de tomar a todo mundo. Cuando le pase la borrachera, tiene que comenzar a pagar. Y ahí usted dice: Dios mío, yo que me gasté tanta plata en San Pedro en diciembre, ya viene San Pedro ahorita casi, y la gente, ahí donde uno dice las locuras. Dios lo perdona de todas sus locuras. Va a decir: tranquilo, si vienes a mí con un corazón arrepentido te voy a perdonar, pero las consecuencias son otras. Hay una cosa que no tiene reversa, y que es perder el tiempo. El tiempo perdido nunca usted lo vuelve a recuperar. Ya no lo vuelve a recuperar. Son tiempos que ya no se vuelven a recuperar nunca en la vida. Son tiempos que se fueron, tiempos que se van, tiempos que no vuelven. Ahí están y usted dice: Dios mío, yo quise hacer esto, yo quise hacer lo otro, quise hacer esto. Estos días también en una reunión dijo la persona que estaba diciendo: si hay algo que me arrepiento es no haber estado más tiempo con mi papá, con mi mamá, haberlos besado, haberlo estado con ellos. Y ahora me arrepiento. Ya no puede volver ese tiempo. Esos tiempos no vuelven. Ya no vuelven. Dios lo perdona a uno por haber sido mal hijo, pero ese tiempo ya no se vuelve a recuperar. Eso es lo que hace el pecado. Usted se retrasa en la vida. Su vida se retrasó toda. Las consecuencias se retrasan. O sea, usted deja el reguero y yo dejo el reguero. Digo: Señor, perdóname, y Dios me perdona porque es grande en misericordia. Pero ahora me puede pasar 10 o 15 años recogiendo el reguero, y cuando ya lo recogí se me pasó la vida y fue demasiado tarde. Ese es el impacto que tiene el pecado. No es más. No es que Dios lo deje de amar o lo ame más. El amor de Dios es eterno, es incondicional. Lo segundo que usted tiene que saber esta mañana, ¿qué es? La segunda C, es lo que hizo David. David, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Porque yo, esta es la clave, yo. No le eche la culpa a nadie. Usted diga: no, pastor, es que la mujer que me tocó, el esposo que me tocó, los papás que me tocaron. No, está bien. Sí, hay cosas que ayudan para que uno tome malas decisiones, pero al final uno tiene que apropiarse del pecado. No le eche la culpa a nadie. Dice: fui yo, Dios. Yo fui el que me acosté, yo fui el que hice, yo fui el que tomé, yo fui el que murmuré. Yo fui el que lo hice. Delante de ti, ¿qué dice ahí? Yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado, ¿qué dice? Siempre está delante de mí. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Pero, me gusta esto, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Como me dijo este hombre: Dios sí puede perdonarme después de haber matado tantas personas. Le digo a mi hermano: si usted le dice a Dios y le confiesa a Dios su pecado, le dice: Señor, yo le quité la vida a muchas personas, Dios lo va a perdonar, porque usted tiene que confesar el pecado. Dije: Dios es un Dios de amor. Y alguien me dijo: pero es injusto. Pues yo no entiendo. La gracia de Dios es así.
El ladrón en la cruz no dice que era el ladrón bueno. La gente quiere hacernos pintar que el ladrón de la izquierda era bueno, malo, y el de la derecha era bueno. Los dos son ladrones, dice que eran malhechores. Lo que pasa es que uno entendió a Dios y dijo: me arrepiento, Señor, ¿me perdonas? Quiero estar en el paraíso. Y dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No hizo discipulado, no fue a iglesia, no se bautizó, se arrepintió y se fue para el cielo. Porque un tema es de arrepentimiento, de confesión. Pero sí le digo siempre a la persona, a esta persona que le dije: mire, usted Dios lo va a perdonar por todo su sicariato, pero alístese porque no va a ser fácil todo el proceso que va a vivir. ¿Cuáles las consecuencias? Pues tengo que sacar a la familia, sacar a todo el mundo de esta ciudad porque los van a matar. Dios lo perdona, pero ahí están las consecuencias. Y esas consecuencias son las únicas que Dios puede también. O sea, Dios es tan bueno que también nos va a ayudar a salir de esas. No lo deja botado, decir: hermano, yo ya lo perdono, usted mira qué hace. Dios también vuelve a unirlo a esto. Pero ¿qué hay que hacer? Confesar. Y lo último, este es el último punto, es clave. Con mi última C es, usted necesita y yo necesitamos cepillado. Usted dice: ¿dónde sacó esa cosa tan rara usted? La sacó de la Biblia. Dice Salmo 51, 2 y 7, dice así: lávame de la culpa hasta que ¿qué? Y purifícame mis pecados. El 7 que dice: purifícame mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Mire, volvemos al 2, por favor. Dice: lávame de la culpa hasta que yo quede limpio. La palabra lavar, usted piensa con la cabeza moderna. Entonces la lavadora, lo van a echar a David en la lavadora para que él... Y en el tiempo bíblico se lava con piedra y a palo. Entonces él dice, si usted lee la otra versión, dice: lávame con hisopo. Hisopo es una hierba aromática. Entonces lo que está diciendo él es: Señor, yo necesito que la maldad que en mí sea limpia. Sácame la maldad hasta que quede limpio, Señor. Coja y sacúdame y sacúdame y sacúdame hasta que la maldad se me vaya. Y hasta cuando me veas como blanco como la nieve, déjame quieto. Pues necesitamos sacar la maldad del corazón. Pero lo único que tiene potencial en el Nuevo Testamento para limpiar la maldad humana es la sangre de Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino, solo el poder de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, mire esta palabra preciosa, nos, no habla el pasado, no está hablando en futuro, está hablando en presente, nos limpia de todo pecado. La sangre, ¿qué hace? Nos limpia. La sangre es como un detergente que tiene el poder de limpiar. Lo que es el detergente para la ropa es el detergente para su alma y para su espíritu, para el mío. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de remover ¿qué? 5 manchas que hay en el alma del ser humano. Y con esto cierro ya. 1, remover la culpa. Si usted ha luchado con la culpa, usted no se la puede sacar encima por sus malas decisiones. Usted dice: yo no me puedo sacar la culpa de que por mi culpa se acabó un hogar. Ya que pídale perdón a Dios y empieza una nueva vida. Y pídale que la sangre de Cristo lo limpie, remueva esa mancha. Porque la sangre no solamente perdona, dice 1 Juan 1:9, no solo le perdona su pecado, sino que hace una segunda cosa, y es limpiar nuestras vidas. Segundo, la sangre remueve y quita las manchas de la vergüenza. Porque el pecado deja vergüenza en nuestras vidas. Cuando usted dice: me da vergüenza que le debo a tanta gente, me tengo que esconder, me da pena, eso quedan traumas. Hay un momento determinado donde uno se siente hasta fracasado. Uno dice: yo no sé si voy a volver a hacer en la vida de ir adelante. He fracasado tantas veces, he perdido plata, le he quedado mal a tanta gente, que queda como una sombra de vergüenza. Esa vergüenza se va por medio de la sangre de Cristo. Tercero, la sangre remueve las manchas de la contaminación. Ayer lo dije, hoy siento decirlo hoy otra vez con respeto, con pureza lo digo. Pero las personas, cuando han tenido en la vida tanta masturbación compulsiva, mujeres que emprendieron un viaje sexual desde temprana edad y hombres que emprendieron una vida promiscua, quiero decirle que usted tiene que decirle: Señor, remueva toda esa contaminación que quedó en mi cuerpo. Por eso mucha gente hoy tiene problemas sexuales para la intimidad sexual, porque eso tiene sus consecuencias. Y hoy veo más
cantidad de personas, no digo que todas, pero he orado por cualquier cantidad de mujeres que tienen cáncer en el ovario, cáncer uterino y un montón de cosas desde temprana edad que eso no se veía antes. ¿Eso es por qué? Por un tema sexual. Hombres con problemas de próstata a los 30 años, 32 años, cuando no veía eso aparecer, problemas sexuales, todas cosas en su hogar. ¿Por qué? Pero es un tema del resultado de haber quebrado la palabra en el cuerpo. Ahora, ¿qué toca hacer? Saca la contaminación que quedó en el cuerpo, porque el cuerpo queda contaminado por el pecado. ¿No se dan cuenta los que ayunaron cómo se siente el cuerpo? Porque la glotonería es un pecado en la Biblia. Si usted no lo sabía, comer y estar comiendo ansiosamente, usted necesita calmar sus emociones, porque lo que otros llenan con sexo, usted lo llena con comida. Y el pecado, la sangre de Cristo tiene poder de remover el poder del pecado. Y último, la sangre de Cristo remueve todo pecado. Eso dice la Biblia. Hay poder en la sangre de Jesús. Así que póngase en pie, por favor, esta mañana. Nuestra esperanza está en el Señor. Dios es un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades, de muchas oportunidades. Como dijo el gran Billy Graham, usted se morirá sin saberlo o sabiéndolo que Dios lo ama. Se puede alejar, se puede ir al mismo infierno, y lo más triste es saber que Dios nos amó hasta el final. Usted se puede perder lo que sea, pero aún saber, usted tiene que saber esta mañana que Dios lo ama, a pesar de lo que hace, pero que Él está diciendo: si tú sigues con esto, te vas a hacer mucho daño, porque el pecado tiene el potencial de todo lo que le acabo de decir. No es por venir a la iglesia, no es por moralismo, es por las consecuencias que eso trae a nuestras vidas, casa, familia, economía, todo se ve afectado. Padre, esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, como David dijo: perdóname, Señor, lava mis rebeliones y mis maldades, porque yo reconozco delante de ti que he hecho cosas malas que están equivocadas, Dios. He pecado contra ti, he pecado contra mí mismo y he pecado contra otros, Dios. Y delante de ti, Señor, te pedimos perdón. Solo tu sangre tiene el poder de remover esa culpa, esas cargas que vienen del pasado, por haber hecho cosas que nadie sabe, haber robado plata que nadie sabe, Señor, haber sido infiel, haber pasado por un abuso sexual, y con vergüenza hay temor de hablar de eso porque hay vergüenza. Pero tu sangre tiene el poder de destruir la operancia del pecado y la maldad en nuestras vidas, Señor. Tu sangre puede quitar la culpa de todo lo malo que hicimos, Señor, y hoy nos acogemos a la sangre de Cristo. Tu sangre nos perdona. Yo confieso y me acojo a la sangre de Cristo, Señor, porque en ti está el perdón. Perdóname por haber respetado tu presencia, por no haber guardado tus mandamientos, por no temerte, por no atesorar la gracia, Señor, por tomar en poco, Señor, lo que tú nos hablas, Dios.